Bueno, un gustazo estar acá contigo, Pilar, doctora Pilar Moreno, del Institut Pasteur de Montevideo y de la UDELAR, la Universidad de la República. Llegué a ti, en realidad ya sabía de ti, aparte cuando entrevisté a Gonzalo Moratorio, al doctor Gonzalo Moratorio, hace ya varios meses, él acá rato te mencionaba con gran respeto y, bueno, amistad y cariño, y tengo claro, y tú también me lo destacaste en la entrevista que hicimos para la edición impresa del Semanario Hebreo, esto va a ir al portal digital, en la edición impresa sale este viernes, que todo lo que ustedes hacen es trabajo en equipo, y por supuesto eso está clarísimo, pero ahora tengo el gusto de estar contigo, que estás al frente del equipo del seguimiento epidemiológico, ¿verdad? La vigilancia epidemiológica, y sé que hay mucho para hablar y hasta de cosas que seguramente sorprenderán a quienes escuchen y miren esta entrevista. Pilar, ¿cómo estás viviendo? No se puede desconectar de tu condición de científica, ¿verdad? Y más en un lugar como el Pasteur que tanto ha aportado en la lucha contra la pandemia. Recordemos los kits de testeo que dieron independencia a Uruguay en ese sentido. ¿Cómo estás viviendo esta época dramática para la humanidad y también para nuestro país con la pandemia del coronavirus? Bueno, primero que nada, Ana, muchísimas gracias por la invitación, por la entrevista. La verdad que es un gusto estar acá hablando contigo hoy. Y bueno, para nosotros, todo esto de la pandemia desde el inicio, desde que empezamos, como vos decías bien, con los test de diagnóstico, y bueno, y ahora como seguimos trabajando en todo lo que es la vigilancia genómica en tiempo real, ha sido primero un gran desafío. Lo vivimos como un desafío y lo vivimos con mucha responsabilidad. Creo que cuando nosotros fuimos conscientes al inicio de la pandemia de que podíamos aportar algo que realmente pudiera hacer la diferencia, como fue en el momento de darnos cuenta que nosotros podíamos desarrollar un kit de diagnóstico que nos permitía ser independientes de reactivos, de kits del exterior. O sea, veíamos que en Europa había problemas con el tema del testeo, que el testeo era una herramienta fundamental para todo lo que es la estrategia Tetris, recomendada por la OMS, que implica testear, rastrear y aislar. O sea, el testeo pasaba a ser una herramienta fundamental y veíamos las dificultades que había en Europa para implementar el testeo, con laboratorios que no estaban preparados, con la falta de insumos, y bueno, y ahí nos dimos cuenta que nosotros podíamos hacer la diferencia. Y creo que lo vivimos, y siempre digo lo vivimos porque siempre me refiero a mí como un grupo, porque yo soy una de las partes de un grupo de trabajo que codirigimos con Gonzalo, y bueno, y lo vimos con mucha responsabilidad y con esa sensación de que teníamos que cumplir. Ahora, más Y bueno, allá de los logros puntuales, perdón, Pilar, te sí. interrumpí, discúlpame. No, 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 no. Te decir, más allá de los logros puntuales y los kits de testeo, realmente fue lo primero, ¿verdad? Muchas cosas que se están haciendo, hablaste del seguimiento de la eh, eh, genómico, La ¿verdad? vigilancia. La vigilancia epidemiológica. Antes de entrar en detalle sobre esas cosas que son importantes cuando a cada rato se habla de una nueva variante y ahora la variante Delta, que en la entrevista, como decíamos, de la edición impresa del Semanario Hebreo, ya me decías, te parece que es la que va a ser más global. Digamos, abriendo un poco el zoom, ¿no? Si tratás de ponerte en el lugar de la doctora Pilar Moreno dentro de unas décadas, mirando hacia atrás, decís, esto sin duda va a ser el gran drama de mi vida científica. No sé si el gran drama, yo creo que pienso que va a ser un momento que sí, que a mí personalmente, tanto en lo personal como en lo científico, como que siento que me cambió la vida. Siento que nunca tuve la oportunidad como que mi trabajo impactara tan directamente en la sociedad, y eso realmente da como satisfacción, ver que la gente reconoce el trabajo que uno hace, porque en Uruguay, quizás en otros países no es igual, pero la ciencia a veces se ve como muy de lejos o la gente no entiende mucho. Me pasa que a veces que a mi familia le costaba mucho entender, o sea, a mis padres, qué era lo que yo hacía. O sea, yo era bioquímica y cuesta como interiorizarse en lo que en mi trabajo. Y siento que por primera vez mi trabajo a la gente lo entendía y quería saber qué era lo que hacíamos. Y eso la verdad que la gente entendía, te preguntara de repente, venía gente política y te preguntaban del PCR, o sea, la gente quería saber, quería entender, y eso estuvo buenísimo. Creo que esto hizo que la ciencia se acercara mucho a la sociedad, y creo que eso es muy bueno, porque creo que en el futuro del país tenemos que pensar una sociedad y un país con mucho más ciencia y mejor ciencia de la que tenemos ahora. Y eso va a Ahora, ser un cambio.
Claro, y bueno, es interesante la forma que describiste el cambio de la vida, pero aparte, ¿sabes qué? ¿Por qué te hice esa pregunta? Ayer entrevisté por segunda vez a un médico del centro médico Shivas Tela Somer, es el hospital del cual vino la delegación a Uruguay, vino, Sí, a fue, Uruguay, para mí es lo mismo, vino, fue, yo todavía claro. está adentro, este, Sí, el doctor Gad Segal, que desde que lo entrevisté ahora ya es profesor. Él fue el primero que atendió enfermos de coronavirus en Israel, porque está al frente del primer departamento que se abrió en febrero del otro año, ¿no? Parece hace un siglo. Y él me decía, hablando de este tipo de cosas, justo él sacó el tema, ahora yo te lo planteé a ti a raíz de lo que él me dijo, que él piensa que sin duda eso es uno de los eventos más dramáticos de su historia. Él tiene por ahora solo 52 años, ¿no? Muchos años más para seguir trabajando, pero como que es algo sin precedentes, seguro, dice. no, sin lugar a dudas, yo creo que en todos los sentidos de la vida nos cambió la vida en todos los aspectos. Nos cambió y creo que nos va a marcar, o sea, y no solo a nosotros que estamos en la ciencia, a los médicos, pero también a la gente que también la pandemia le pegó en diferentes, hasta los adolescentes que se quedaron sin etapas importantes de su vida, a los niños que estuvieron sin escuela. Yo creo que realmente, digo, nunca viví nada así, no creo que vuelva a vivir, espero no tener que vivir otra pandemia de este estilo, espero que, a ver, que hayamos aprendido mucho de esto que nos pasó para hoy o mañana poder de alguna forma contener mejor y estar mejor preparados para una nueva situación como esta. Ahora, esto la influencia que tuvo en todos es porque en mayor o menor medida la gente tenía que cuidarse. En Uruguay fue muy especial el concepto que impuso el presidente de la República de la libertad responsable, ¿verdad? Apelar a la gente que entienda lo que se está viviendo, no es que todo penalizarlo. En algunos momentos se polemizó al respecto, ¿verdad? Bueno, capaz que ahora sí hay que poner, él decía que iba a sacar a la gente a la calle para que se pongan a la policía a la calle para que se pongan las máscaras. Acá te diré que en Israel sí, había multas y hay también ahora por no usar la máscara. Pero ¿por qué menciono este tema? Porque me pregunto, o sea, influyó en la vida de todos aquellos que entendieron que tienen que cuidarse aunque no fuera legalmente obligatorio. ¿Cómo se puede entender aquellos que dijeron, yo no hago nada, a mí no me importa, yo soy joven, a mí no me va a tocar? O sea, ¿cómo describir ese fenómeno social? Tú que Sí, como yo creo que científica entendés bien el riesgo. no, yo creo que al principio había mucho temor a lo desconocido, entonces en un inicio a Uruguay le fue muy bien, o sea, con lo de la libertad responsable, la gente acató muy bien, pero lo cierto es que también hay gente, primero que hay diferentes situaciones. Tenemos el caso de los jóvenes, que creo que la percepción del riesgo que tienen es mucho menor, esa sensación que uno tiene cuando es joven de que es inmortal, entonces querían un poco seguir su vida. Después, obviamente, está todo el tema, que no quiero entrar demasiado en detalle porque tampoco es lo que más manejo, pero bueno, obviamente todo el tema laboral, o sea, eh, hay gente que, hay gente que sí se podía quedar en su casa y sí podía estar en su casa sin tener problemas, pero hay gente que necesita salir a trabajar todos los días y de eso vive. Entonces, también era muy difícil mantener que la gente no saliera o obligar a que la gente no saliera por un tema también de que la gente tenía que vivir. Entonces, creo que es un tema complicado y también después si obligás, ¿cómo controlás? Yo creo que hay muchas cosas que se mezclan. La verdad que me cuesta tomar postura sobre las decisiones políticas porque las decisiones políticas implican muchos factores. O sea, yo puedo hablar de lo científico, que quizás es lo que sé, y quizás para decirte, bueno, para que el virus no se transmita, sí, la gente te tiene que quedar en su casa. Pero yo estoy viendo la situación desde como una visión muy viruscéntrica, o sea, solo pensando en el virus y cómo se transmite. Y la vida es bastante más que eso. Claro. Entonces ya tenemos todos los problemas que han tenido los niños, digamos, todas las cosas que ha causado indirectamente esta pandemia. Entonces, las decisiones son difíciles y a veces no es una balanza que tiene dos brazos, ¿no? O sea, salud y economía. Es una balanza con muchos brazos y mantener el equilibrio creo que es muy difícil, por eso me es muy difícil quizás tomar una postura con respecto a las decisiones que se tomaron. Sí lo puedo decir desde el virus, o quizás lo que creo que podría haber sido o podría haber mejorado, pero las decisiones son complejas, sobre todo las decisiones políticas implican un montón de variables, muchas de las cuales realmente tengo que aceptar que quizás yo no manejo tampoco. Entonces, me cuesta opinar sobre eso, digamos, livianamente. Sí Claro. creo que desde el punto de vista viral, obviamente, o sea, la forma que se transmite el virus es por contacto humano.
la forma de frenar el contagio es frenar esos contactos humanos. ¿Hasta qué punto eso es posible? Y bueno, ahí empiezan a pesar los otros brazos, digamos. Claro. Ahora, bueno, concentrémonos en lo científico. No podía no hacerte estas preguntas porque tú No, como obvio. científica, ¿verdad? Muy, o sea, con esa dimensión social de la ciencia ahora, como dijiste, la gente más cercana, ¿verdad? Me pareció ineludible. Pero lo tuyo es lo científico. Eh, Tú me contabas, Pilar, que te especializaste en virus ARN. Ahora, la verdad, yo entendí o conocí más a fondo, como una mortal mediana, ¿no? El tema de ARN, ARN, al hablarse ahora de la tecnología ARN en las vacunas, en algunas de las vacunas como Pfizer, por ejemplo. Pero, ¿qué quiere decir virus ARN? Perdón si estoy preguntando Bueno, en algo que es realidad, demasiado básico para ti. no, es totalmente pertinente. O sea, los virus como nosotros tienen material genético. Nosotros en nuestras células tenemos el ADN que todos conocemos, que es lo que tiene la información, digamos, para generar todas las proteínas y en definitiva hacer que todo nuestro organismo funcione como debe funcionar. En el caso de los virus pueden tener como material genético ADN o algunos virus, como el SARS-CoV-2, tiene una molécula diferente que es el ARN. En ese ARN está el mensaje con la información para hacer que el virus sea tal cual es. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que utilizan las vacunas de ARN? En realidad las vacunas de ARN, si bien salieron ahora como a la cancha, digamos, porque la pandemia dio un terreno fértil, en realidad tiene décadas de estudio y lo que genera es, bueno, esa molécula tiene la información para producir una proteína, en este caso del SARS-CoV-2. Esa proteína que tanto se habló de la espícula, que está como por fuera del virus, y que es la que genera la respuesta inmune. Entonces, el ARN, lo que tiene esta vacuna, tiene una molécula de ARN que codifica para esta proteína. ¿Qué hace? Nos la inyecta y nuestras células son las que producen la proteína, frente a la cual se va a generar una respuesta inmune. Y bueno, y una vez que la respuesta inmune se genera, lo que nosotros tenemos es cierta protección. Cuando el virus viene naturalmente a infectarnos, nosotros ya vamos a estar preparados. Digamos como que la vacuna nos entrena en cierta forma para combatir contra el virus. Y la molécula de ARN simplemente lo que hace es darle la información a nuestras células para que produzca la proteína del virus. Muy interesante y estoy segura que voy a tener que escucharlo después de nuevo, varias veces para sentir que lo internalizo, no sé, estoy inventando una palabra, para que lo capto No, pero plenamente. si querés algo, si no queda claro, vos decime No, no, que... está clarísima tu explicación, pero claro, son procesos complejos, ¿verdad? Que quien no está en eso todos los Exacto. días, a mí preguntarme sobre los terroristas en una parte del mundo, enseguida te digo, pero esto hay que escucharlo varias veces, cada uno con su mundo, ¿no? Pero, Sí, pero exacto. es admirable, yo digo, dominar ese mundo del cual sale también la gran esperanza para la humanidad en los peores momentos, cuando uno siente, ¿y esto cómo salimos? Eh, ¿Sentís a veces qué privilegio poder estar en ese mundo en el cual, estudiando, dedicándose, uno sí encuentra curas para enfermedades que matan mucha gente? Sí, la verdad que es un privilegio. Quizás nosotros desde Uruguay el tema de la vacuna lo vemos más lejano porque Uruguay no está produciendo sus propias vacunas. De hecho, ahora es un tema que se ha puesto como en el tapete y está bueno decir, bueno, nosotros nos enfrentamos a una situación con los test que nosotros pudimos resolver. O sea, esa falta de insumos, la dificultad de conseguir kits internacionales, nosotros lo resolvimos con una tecnología propia. En el caso de la vacuna la situación fue diferente. Uruguay tuvo que salir a negociar para traer las vacunas porque no teníamos la capacidad de producir nuestras propias vacunas. Y esto abre en realidad el espectro para darnos cuenta de lo importante que es que Uruguay pueda volver a ese camino de producir sus propias vacunas y de hecho es un tema que se está conversando. La Universidad de la República acaba de hacer una propuesta para empezar a implementar y bueno, recursos humanos Uruguay tiene, recursos humanos muy formados, lo que estaría faltando es infraestructura. Entonces, Claro. creo que esto también, yo digo, dentro de las cosas buenas que trajo la pandemia, porque no todo, creo que todo lo que trajo fue malo, es bueno, no solo poner la ciencia en el tapete, sino darnos cuenta de qué cosas Uruguay puede mejorar para en una eventual próxima pandemia estar preparados de otra manera. ¿Dónde fallamos? Bueno, quizás en el tema de no poder producir nuestras propias vacunas. ¿Sí? Bueno, quizás esa es donde tenemos que focalizar ahora para estar preparados para una eventual próxima pandemia. Pero en realidad, Pilar, como yo te decía, privilegio de ser parte de ese mundo del cual salen soluciones. Va más allá, creo decir, puntualmente en un laboratorio de la UDELAR o del Instituto Pasteur,
se produce una vacuna. Porque hoy en día la ciencia, sin la cooperación, ¿verdad?, de brazos a diferentes partes en diferentes partes del globo, sin el compartir información, no puede avanzar tan claramente. Hoy, en ese sentido, No, las fronteras no existen, lamentablemente, para que el virus se propague, pero por suerte no existen tampoco en lo que es compartir conocimientos. no, eso sin duda, la colaboración internacional y la colaboración que ha habido en el marco de esta pandemia ha sido fundamental para nosotros desde el inicio, poder tener partners en otro lugar del mundo donde nos iban contando qué era lo que iba pasando, sobre todo al inicio, cuando no había tanta información, y bueno, y mismo ayudarnos hasta en las primeras instancias, enviarnos reactivos que necesitábamos para empezar, o sea, la colaboración en ciencia es todo. Y en realidad somos, más allá de los países hoy en día, la pandemia lo está mostrando, somos un solo mundo y de esto salimos adelante todos juntos. A veces como suena medio naif decirlo, pero es una realidad. Hoy en día no sirve que un país vacune muy bien y el país al lado vacune muy mal, porque Claro. la pandemia continúa. Y si estamos pensando que solo el 1% de las personas de los países con bajos ingresos está siendo vacunada, es un problema. Y nosotros eso tenemos que tratar en su globalidad, no importa si nosotros vacunamos más del 60%. Hay países que no están pudiendo vacunar y eso sigue siendo un problema. Entonces, Un entender problema la no solo globalidad a en todos nivel moral, un problema médico. es a nivel moral Claro, y un problema médico. Sin lugar a claro, dudas están los dos problemas. Hay países que tienen para vacunar su población muchas veces y quizás hay otros que no pueden ni siquiera vacunar. Digo, claro. mismo en Sudamérica, las desigualdades son impresionantes. Vemos países que tienen un 2, un 4% de vacunación. Uruguay está pasando el 60% en este momento. Sí, sí, sin Realmente duda. las Uruguay diferencias está. son importantes, mismo en regiones más chicas también, no yendo a todo el mundo, simplemente en Sudamérica. Y Uruguay afortunadamente está cambiando de color. El azul y blanco lo tenemos siempre y el sol, pero no hay ni un departamento anaranjado, ni uno rojo. Hay ya varios en verde, ¿verdad? La enorme mayoría amarillo, no sé hoy si cambió algo. Eh, Uno dice, pa, qué alivio, cómo mejora todo, o al mismo tiempo dice, estemos alertas, uno no sabe qué puede pasar. No, es un alivio ver que los casos bajan y sobre todo, más que los casos, que las hospitalizaciones y las muertes bajan. Eso realmente da como una sensación de alivio, pero esto nos tenemos que seguir ocupando, porque esto no terminó acá. Digo, estamos viendo en el resto del mundo cómo avanza la variante Delta, debido a que es de las variantes más transmisibles que se han generado el día de hoy. Vemos en Israel que han empezado a aumentar los casos de vuelta, vemos en el Reino Unido, y bueno, tenemos que ocuparnos de esta situación. O sea, lo que nos da la tranquilidad es que los países que han vacunado muy bien, se ve un aumento de casos, pero se ve desacoplado el aumento de muertes. ¿Qué quiere decir? Que aumentan mucho los casos, pero las muertes no aumentan en proporción. Pueden aumentar un poco, pero no en proporción. En cambio, los países que han vacunado muy poco, y como ejemplo Indonesia, Rusia, que tienen menos de un 15%, hay un aumento grande de casos y muy acoplado a un aumento de muertes. Mm. En Uruguay lo que esperamos es que hoy en día tenemos más del 60% de la población vacunada. Tenemos una combinación de Pfizer, Sinovac y también una menor proporción AstraZeneca. Esperamos, Delta, en realidad nosotros lo detectamos, Delta ingresó al retorno de las vacaciones de julio, era algo que era muy probable que sucediera, mucha gente viajó al exterior y al ingreso, digamos, los viajeros tenían que hacer una PCR 72 horas antes de viajar y una a los 7 días. Bueno, a los 7 días los PCR positivos los analizamos y vimos que Delta ingresó al país. Todavía no hemos evidenciado circulación comunitaria, que quiere decir que gente que no viajó a ningún lado ni tuvo contacto tiene la variante Delta. Y eso nos ocupa porque Delta probablemente haga que los casos aumenten y creo que eso también explica el apuro en implementar la tercera dosis con Pfizer a la gente que está vacunada con Sinovac, Eso para ya poder se controlar, decidió. digamos, la dispersión. Sí, sí. Eso en Sí. Uruguay ya está decidido. Está Ya, ya. decidido, se empezó primero con el grupo de inmunodeprimidos, los cuales se veía que con Sinovac no desarrollaban inmunidad, entonces se decidió implementar la tercera dosis con Pfizer y ahora se decidió que para aquellos que lo deseen, dar la tercera dosis con Pfizer a todos los que se vacunaron con Sinovac. También viendo que Sinovac entre el tercer y el sexto mes, la inmunidad, digamos, los anticuerpos bajan de forma significativa. El profesor que mencioné antes, el profesor Gad Segal del Centro Médico Shiva,
que en una entrevista hace unos días, no a mí, en la radio pública israelí, contó, por su último examen serológico, que él ya no tiene la cantidad mínima de anticuerpos necesarios. Me explicaba a mí, que le mencioné eso porque escuché esa entrevista también, que eso no es todo. Claro que los anticuerpos son un elemento importante, pero él me hablaba de las células de memoria. O sea, ¿qué es lo que Exacto. protege? ¿Es el término así en español? ¿Lo dije bien? Las células de... Sí, 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 es la inmunidad, lo que llamamos la inmunidad celular. Eso es importante y está bueno destacarlo, porque muchas veces todos los estudios que vemos, por ejemplo, de evasión de la respuesta inmune por las variantes o del descenso de la inmunidad, lo vemos en medida de anticuerpos. Y en realidad las vacunas no solo estimulan la producción de anticuerpos, también estimulan todo lo que es la inmunidad celular, que es una parte sumamente importante de la respuesta inmunitaria y que también tiene memoria. Entonces, en realidad, que no tengamos, que los anticuerpos desciendan, no quiere decir que no tenemos inmunidad. O sea, habría que ver todo lo que es la inmunidad celular. Y eso es importante también destacarlo, porque muchas veces se dice, bueno, Delta evade la respuesta de anticuerpos generadas por la vacuna. Pero la respuesta de las vacunas no es solo los anticuerpos. Claro. O sea, tenemos toda la respuesta que ha demostrado ser muy efectiva también. Y además, si alguien se llega a hacer un examen serológico, que no se desespere si le dice que, no, que tiene menos de los anticuerpos mínimos necesarios, ¿no? Porque Exacto, porque la otra inmunidad no se está midiendo. El tema es que es mucho más fácil medir los anticuerpos que medir las respuestas digamos, de celular. Entonces, sí, generalmente el lo que se seguimiento es más evalúa es la respuesta de complicado, respuesta. sí, el estudio. Claro. Pilar, y estamos hablando de variantes, y eso es, dentro de los muchos temas que dominás, eso es lo tuyo específico, ¿verdad? En el Pasteur, tuyo y con Gonzalo y 4 jóvenes científicas que están en el equipo, ¿verdad? Esa vigilancia epidemiológica, que es seguir y te agarras la cabeza si detectás, ay, eso tenía Delta. Estoy No, ridiculizándolo un poco. no, es un trabajo en realidad que lo hacemos en un grupo de trabajo interinstitucional. O sea, somos más de 30 investigadores que trabajamos en coordinación para hacer la vigilancia genómica. Son grupos del Instituto Pasteur, de la Universidad de la República, del Ministerio de Salud Pública, y trabajamos con 2 prestadores de salud privados, el Sanatorio Americano de Atejen, que nos derivan las muestras. ¿Cuál es la idea de este trabajo? Que en realidad a cargo, nosotros estamos liderando junto con Iraola, con Gonzalo Moratorio y con un grupo joven de gente joven, es evaluar semana a semana qué es lo que está circulando en el país. O sea, lo que a nosotros nos interesa saber es qué está pasando ahora, no qué pasó hace unos meses. Claro. Queremos saber, bueno, ¿qué pasa ahora? Ahora. Entonces, todas las semanas recibimos entre 200 y 300 muestras, de muestras que fueron positivas. Intentamos que sean de todo el país, representativas de todo el país. Trabajamos con gente en Salta, con gente en Rocha. Entonces, de alguna manera cubrimos todos los departamentos y analizamos para ver, bueno, qué es lo que está circulando. Hasta ahora lo que veíamos era que P1, la variante gamma, que fue la que originalmente se detectó en Manaus, desde marzo ahora desplazó al resto de las variantes que circulaban porque era mucho más eficiente el transmitirse. Entonces es lógico, cuando vos tenés algo que es más eficiente, es como, yo siempre digo, como una carrera de 100 metros. Si vos tenés a alguien que corre en 9 segundos y otro que corre en 10, el que corre en 9 indefectiblemente te va a ganar siempre y te va a dejar atrás al resto. Esto es lo mismo. Una variante que va más rápido va a dejar atrás al resto hasta que aparezca uno que corra más rápido. Claro. Y básicamente lo mismo que pasa en los 100 metros llanos pasa con los virus. Y básicamente lo que hacemos es ver, bueno, qué es lo que está pasando. Nosotros empezamos a trabajar en marzo y empezamos a ver cómo ingresó P1 y P1 desplazó a todos los linajes, ¿tá? A todos los resto de los linajes porque era mucho más eficiente. Hoy en día el 100% de lo que circula en el país es P1, que es la variante gamma. ¿Qué estuvimos viendo? Bueno, viene vacaciones de julio, entonces se plantea con el ministerio empezar a hacer un estudio de, bueno, del retorno de los viajeros. Eso que decíamos, a los 7 días, si bien el gobierno no estableció una cuarentena obligatoria, estableció una cuarentena sugerida, pero hizo obligatorio el PCR al 7º día. En ese momento, el ministerio junto con Migración hacía el entrecruzamiento de los datos y nos derivaban de los prestadores a todas las personas que habían sido positivas al 7º día de regreso al país. ¿Qué fue lo que vimos? Básicamente que en el retorno al país entraba de todo. Detectamos la variante alfa, que era la denominada británica, la variante beta, la variante delta. O sea, vimos que por el aeropuerto entró todo, básicamente. Sí, por todos lados acá también, es el aeropuerto, lógico. Sí, sí, obviamente nosotros tenemos una frontera seca con Brasil, Sí. que es muy importante, y que sobre todo el funcionamiento de las ciudades binacionales, donde la gente vive de un lado y trabaja del otro, es complicado.
pero la principal entrada hasta ahora ha sido por el aeropuerto. Esas, por ahora, no hemos evidenciado, como decía anteriormente, la circulación comunitaria. O sea, vimos gente que viene del exterior y contactos de esas personas que se contagiaron. Todavía no hemos visto que Delta haya empezado a circular y empiece a desplazar a la otra variante. Pero eso es lo que estudiamos semana a semana. Todas las semanas analizamos 300 muestras de todo el país para ver exactamente eso, a ver qué es lo que pasa con las variantes y si Delta eventualmente puede desplazar a la variante P1 en el contexto de una alta vacunación como tiene Uruguay en este momento. Ahora, esto que describís tan claramente, Pilar, significa, o de esto podemos deducir, que si todos aquellos que se hicieron el PCR, ¿verdad?, el séptimo día, cuyas muestras llegan a vuestras manos, si se cuidan, están en cuarentena, cumple con las reglas, yo casi diría morales, porque no son legales, ¿verdad? No es obligatorio legalmente. Entonces, ¿el Delta no se expande en Uruguay? Bueno, yo creo que ante la gran transmisibilidad que tiene Delta, la entrada de Delta era inminente y la circulación de Delta es algo que es muy probable. Obviamente creo que yo lo siento como que es como algo moral, decir, bueno, yo me fui de viaje, vuelvo y me cuido hasta saber si soy negativa. Realmente creo que eso, y en definitiva dependemos de la buena voluntad de las personas porque no hay forma de controlarlo en definitiva. Por lo pronto Uruguay no tiene la forma de controlar que la gente cumpla con la cuarentena, de hecho ni siquiera la exigió. Entonces uno depende sí de la buena voluntad del sentimiento de comunidad que tenga la gente que vuelva, porque yo siento que la pandemia también nos puso a prueba como comunidad, ¿no? Claro. Porque en definitiva cuidarte uno también era cuidar al otro. Usar tapabocas no era solo para cuidarme a mí, era para cuidar al otro de si yo lo podía contagiar. Entonces, Claro. yo creo que en definitiva igual es difícil y también considerando que en Brasil Delta se está expandiendo, las fronteras secas es muy difícil de controlar. Creo que indefectiblemente va a pasar como le ha pasado al resto de los países, digo mismo Israel, o sea, la entrada de Delta ha sido incontrolable de alguna manera, pero creo que cuanto más la retrasemos, más avanza la vacunación, tener el control y tener el conocimiento de cuándo entra Delta me parece que nos permite tomar medidas y nos permite también transmitir a la población, que la población sepa la situación en la que estamos también para tomar conciencia. Me parece que poder entender y poder saber qué es lo que pasa hace que cada uno pueda tomar sus mejores decisiones. Y acá es clave que ustedes lo controlan, o sea, lo, iba a decir lo están frenando, ¿no? Pero ustedes pueden detectar enseguida cuando entró. ¿Cuántos casos hay? Exacto, Sí. ¿Y cuántos casos exacto, han no, sido detectados, Pilar? mira, nosotros detectamos en el correo de esta semana, se informamos la semana pasada, 84 casos de personas que vinieron del exterior que entraron con Delta. Y esa información la tiene el ministerio ya contactó con todas esas personas para también establecer los contactos. Lo bueno es que esto nos pasa también en una situación epidemiológica donde Uruguay vuelve a entrar en la zona Tetris, en la zona de testear, rastrear y aislar, porque estamos en menos de 200 casos diarios. Entonces, de alguna manera, se retomó ese rastreo que se había perdido cuando teníamos miles y miles, o sea, teníamos muchos casos y era muy difícil de seguir. Ahora nos agarra en una situación donde hay menos casos y nos permite a estos casos que ingresan del exterior también poderles hacer un seguimiento cercano. O sea, eso obviamente es trabajo que hace el Ministerio de Salud Pública, no nosotros. Más de 80 en la última semana y en total. Sí, no, en total, Ay, desde que empezamos, ok. sí, por eso cerramos la semana. En realidad nosotros empezamos a trabajar con viajeros, empezamos a trabajar desde el 26 de junio, que ahí más o menos empieza vacaciones de julio, y como hay gente que viaja un poco antes, empezamos a trabajar con los viajeros a partir del 26 de junio. Y hasta la semana pasada teníamos 84 casos de Delta que habían ingresado, y bueno, pero esta semana seguimos recibiendo. O sea, Pilar, es un número que se mueve. claro, claro, lógico, ojalá no fuera así. Un último punto científico antes de algo lindo, creo. Bueno, que todo esto no es lindo, pero es interesante e importante, creo yo, saberlo. O sea, no es lindo saber que esto afecta a la vida, ¿verdad? Y muere gente. Eh, ¿Qué mensaje transmitirías a todos aquellos, me imagino que a los que por ideología no se quieren vacunar, no hay mucho que decir, pero a los renuentes, porque creen cualquier cosa que se publica, o a los que son dejados, un poco como dije antes, a mí no me va a pasar, ¿qué mensaje les diría sobre la importancia de la vacunación?
por lo que ya hemos comentado antes también de grabar, que no es solo un acto médico esencialmente, sino un acto de solidaridad social. Exactamente, o sea, creo que las vacunas han demostrado a lo largo de la historia la importancia que tienen en controlar diferentes enfermedades. De hecho, hay enfermedades que mis hijos no conocen gracias a la vacunación. De hecho, la única enfermedad erradicada viral humana, que es la viruela, solo fue posible gracias a la vacunación. Y creo que eso, la vacunación ha sido uno de los grandes cambios en la historia de la humanidad. Y me parece que eso hay que ser conscientes de eso. Hay que mirar para atrás y ver las enfermedades que ya no nos preocupan porque están en el certificado de vacunación de nuestros hijos y nuestros hijos ni siquiera tienen idea que existieron. ¿Ah? O sea, lo que intentamos con la vacunación es un poco lo que dice el Vamos Ambulatorio, es hacer que estas enfermedades queden en los libros de historia. Y eso es lo que queremos. Lamentablemente, frente a muchos grupos que van contra la vacunación, hay enfermedades que han vuelto a emerger, que hacía tiempo de las cuales no escuchábamos. Por ejemplo, hay brotes de sarampión, como antes no había. Y bueno, me parece que es tener conciencia de eso, conciencia de que las vacunas que se están probando ahora, si bien son vacunas nuevas, tienen décadas de estudio. Que si las vacunas salieron rápido fue porque el sistema científico se alineó atrás de un objetivo común y nunca hubo tanta financiación para generar las vacunas. Claro, O sea, claro. se hicieron rápido, sí, pero porque en contexto fue totalmente diferente a otros casos de otras vacunas. Entonces eso también no es que se hicieron rápido y se hicieron mal. Así nomás, No, claro, a la ligera. hubo mucho trabajo, hubo mucho apoyo económico y se cumplieron todos los ensayos clínicos que se había que cumplir. O sea, y aparte estamos viendo que la vacuna está dando sus frutos, o sea, vemos los efectos, lo estamos viendo en los países que están vacunados, cómo disminuyen sobre todo las hospitalizaciones y las muertes. Y la vacunación, sin lugar a dudas, no es un acto individual, es un acto colectivo. O sea, Claro. cuando yo me vacuno, no solo me protejo a mí, estoy protegiendo a mi hijo que no se puede vacunar, por ejemplo, porque es menor de 10 años, tiene 10 años y no se puede vacunar. O sea, en mi casa estamos todos vacunados menos él, y en cierta forma, al vacunarnos todos, nos cuidamos nosotros, pero lo estamos protegiendo también a él. Y creo que eso también es proteger a la gente que por algún motivo no se puede vacunar. Y me parece que vuelve a lo mismo, al sentido de comunidad que nos tiene que hacer desarrollar esta pandemia, no solo en los cuidados, porque aparte es eso, no solo en todo lo que es los cuidados no farmacológicos, el uso de tapabocas, el lavado de manos, bueno, cuidar al otro, la vacunación es lo mismo. Tenemos que vivirlo como un acto solidario hacia el que no puede. Qué importante esto que explicase, Pilar. Y mencionás a tu hijo menor. ¿Cuántos tenés en total? Tengo tres hijos, tengo una Manuela de 18, Clara de 14 y Antonio que cumple 10 años ahora el viernes. Bueno, enhorabuena, Antonio. Ahora, aunque entiendo que igual encontrás cómo arreglártelas para ir a algún partido de él, la dinámica en la casa cambió por la intensidad de tu trabajo. ¿Te entienden los chicos? Sí, sí, igual fue difícil cambiar la dinámica porque en general yo como que estaba, digo, si bien trabajaba, después era como, yo siempre digo que mi segundo trabajo es el Uber, porque llevaba y traía a los deportes, a los partidos, Entiendo. y bueno, y por un momento yo dejé de estar en mi casa para estar 12 horas en el laboratorio, y bueno, igual el cambio de dinámica no fue fácil, de hecho para ellos el coronavirus es como que, a veces me dicen, por favor no hables más de coronavirus, ta. Es como que creo que ha sido, sí, un peso de que quizás les costó que yo no estuviera tan presente, Claro. pero también creo que les ayudó a crecer, o sea, los veo como mucho más maduros, digo, Luis estuvo todo el tiempo con ellos, digo, se hizo cargo de todo lo que yo me hacía cargo antes, y bueno, y funcionamos de una forma diferente a la que estábamos acostumbrados, pero funcionamos bien, y bueno, y ahora medianamente las rutinas vuelven, el colegio volvieron los partidos de hockey y los partidos de fútbol, y bueno, y de alguna manera volver a intentar acompañar, capaz que no tanto como antes, pero sí, sí, yo creo que igual fue difícil hacer ese cambio, ¿no? Ese cambio como de rol, y les costó al principio, pero como todo, que es lo que te digo, creo que fue crecimiento para todos. Pero aparte, aunque les haya costado, tendrán también un orgullo por mamá.
un sentimiento de No, sí, sí, orgullo. obviamente que sí, sobre todo cuando alguien en el colegio les dice algo, sí, sí. Sí. Quizás a Ah, veces vi les tu mamá cuesta en la tele, demostrármelo, ¿no? pero Sí. claro, sí, esas cosas creo que las disfrutan, si les gusta que les digan. Y en la vida uno tiene el trabajo, tiene la familia, que siempre es lo principal. Yo no sé si la guitarra de fondo es tuya o de Antonio o de alguna de tus hijas. No, no, Pero, es de mi marido. bueno. Toco igual, toco mal, pero toco. Pero en medio de todo eso hay cosas que quizás no son sobreentendidas, ¿verdad? Cómo se combinan con esos marcos tan claros. Y tengo entendido que en el Pasteur hacen ciencia y hacen música. ¿Cómo es eso? Bueno, buenísimo. Me encanta, aparte me encanta contarlo porque yo siempre digo que este es de los proyectos que me invitó a participar Daniela Hirschfield, que más felices me han hecho y porque Daniela, periodista Dani se le ocurrió científica hacer, y la encargada de relaciones sí, públicas exacto, del instituto. es la cargada de relaciones de comunicación de Pasteur. Bueno, Un día me viene y me dice, mirá, dice, estoy pensando con este tanto interés que hay en la ciencia, ¿por qué no armamos un grupo de música, de científicos, y divulgamos ciencia a través de la música? A mí me encantó porque aparte me encanta la música, me encanta trabajar con Daniele y me gusta mucho el trabajo en equipo, generar grupos que funcionen. Entonces, bueno, nos paramos en los corredores del instituto y le preguntábamos, ¿vos tocás algo? ¿Te gusta la música? ¿Cantás? Y bueno, y juntamos un grupo que hoy son 15 personas, mira, que formamos un grupo que se llama No te preocupes, en realidad hacemos ciencia, y utilizamos canciones como disparadoras para divulgar algún tema científico. Y básicamente es un grupo formado por hombres y mujeres. Te voy a compartir después los videos para que los por veas. favor, por Y favor. bueno, la verdad que ha sido un proyecto súper gratificante porque el grupo de trabajo es espectacular, los chicos están muy motivados, son muy buenos músicos. Sinceramente me sorprendí de ver tanta gente que tuviera otras habilidades que uno lo ve de túnica, lo ve en el laboratorio y ver las capacidades que tiene para hacer otras cosas y que se haya armado un grupo de cero con gente que no se conocía, Ah, que se cruzaba en los corredores y claro. que capaz que era hola. Y se armó un grupo con una dinámica de trabajo que está muy buena. Ya sacamos una primera etapa para la noche de las investigadoras e investigadores el año pasado. Sacamos un volumen 2 para la Semana de la Ciencia y Tecnología acá de Uruguay. Y bueno, ya estamos preparándonos para un tercer volumen. Y bueno, la idea es eso, difundir y contar temas científicos a través de canciones que puedan enmarcar ese tema. Por ejemplo, cantamos Mi enfermedad de Calamaro, de Federica Cantilo, y bueno, y ahí enganchamos con un speech que habla de las diferentes enfermedades que existen, bueno, y enganchado también al trabajo que se hace en Pasteur. Entonces creo que ha sido, la verdad, una herramienta de difusión que estuvo muy buena y ha tenido muy linda repercusión. Qué lindo drama es acordar, salvando las distancias, que en Israel hay cada tanto, no, ahora últimamente no hay, pero lo hace cada tanto, de conferencias de científicos en bares. Y hubo una iniciativa, creo que fue el Instituto Weizmann, en ómnibus, se subían a ómnibus a hablar, ese tipo de cosas. Es lindo, es una forma de hacer accesible, ¿verdad? Algo que uno piensa, está en la Eso, Torre de Marfil, al pueblo todo. pero es que en definitiva eso es lo importante y sobre todo la pandemia nos dio el marco, porque la gente estaba ávida de conocer más. Entonces en eso creo que encajó justito, porque la gente tenía interés y quería saber qué más se hacía en Naudelar, en el Instituto Pasteur, y bueno, y la banda creo que ha sido una muy buena herramienta de difusión. Qué lindo. Bueno, de las buenas cosas de la pandemia, que algunas, como bien dijiste, hay, es que los científicos se han convertido en estrellas, al menos aquellos más conocidos en los medios, ¿verdad? Y que yo digo, si hay algún pibe en una casa mirando y admirando a fulanito o fulanita que está contando sobre algo que él todavía no entiende, y de ahí quizás salga el sueño de grande entrar a un laboratorio, ya se logró algo importantísimo. Bueno, de hecho la matrícula de Facultad de Ciencias este año aumentó un 50%. Ah, O sea, y ahí estamos viendo también el efecto de todo esto, y eso es muy bueno. qué lindo. Nosotros estamos muy contentos de saber que todo el trabajo haya generado, digamos, que muchos más jóvenes se acerquen a la ciencia también es algo positivo.
Claro, qué lindo. Bueno, Pilar, yo te agradezco de todo corazón, me has enriquecido, aparte No, de muchísimas gracias a de- vos, en serio. realmente, Pilar, realmente. Y bueno, esto estoy segura que va a gustar muchísimo y va a ir enterito, publicado. Te agradezco por tu tiempo y por lo variado e interesante de todo lo que nos has enseñado. No, Ana, muchísimas gracias a vos por nada, dejarnos mostrar el trabajo que hacemos y por estar interesado en nosotros y nada, y a las órdenes para lo que necesites, ya estamos por acá. Bueno, muy bien, seguimos en contacto, Pilar. Gracias. Bueno, nos Muchos vemos, chao, éxitos. Chao, chao. chao.